¿De jóvenes se ve? ¿Se ve la presentación? Sí, se ve. Ya, bueno. Eh, Ya, chiquillos, clase tipo A, que vamos a trabajar, vamos a seguir profundizando el tema que habíamos visto, o que estamos viendo, que corresponde a la unidad número 2, que es comprender la media muestral y las medidas de dispersión y correlación. Es decir, que estos conceptos que ya hemos utilizado, que ya hemos calculado con la ayuda, por ejemplo, de Excel, ver más que nada su comportamiento, y vamos a llegar a ver las propiedades de estos estadísticos, ¿sí? Recuerden que estamos en una primera instancia donde estamos como un poco aplicando estos conceptos que, si bien son básicos, se debe comenzar desde esto para que ustedes puedan, en el fondo, lo ideal es que ustedes mismos se den cuenta del comportamiento de estos dos estadísticos, ¿sí? En base como a las distintas actividades que realizamos. Y bueno, ya les hablé la clase pasada del formato de las clases, por eso pide mucho de que ustedes experimenten en el sentido de hacer uso de estas herramientas como Excel o bien la applet que vamos a ocupar a continuación, ¿sí? Porque la idea en el fondo no es que yo les diga directamente estas son las propiedades, sino que ustedes se vayan dando cuenta de cómo se comportan estos estadísticos a medida que hacemos variar los datos. Es en ese sentido que el objetivo de la clase es, van a observar ustedes el comportamiento de la media y la desviación estándar a partir de diferentes gráficos. Y para eso, lo que vamos a hacer, yo les subí a Classroom recién el link de una applet con la cual vamos a trabajar, que está en base a GeoGebra, y con una ficha de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es, de partida tienen que abrir la applet, ¿sí? Que es básicamente una aplicación digital. ¿Cuál es la gracia de esta applet? Es que nos va a permitir ir variando los distintos gráficos, ¿sí? De manera dinámica. Es decir, yo solo haciendo clic en cada uno de estos botones, yo voy a poder variar la frecuencia de cada uno de estos gráficos, que en este caso es de barra. Y es mediante la variación de estos datos es que yo voy a poder observar cómo se va comportando mi media y mi desviación estándar. ¿En base a qué? A las actividades propuestas en la ficha de trabajo que les dejé. Entonces vamos a ver ambas cosas. Voy a salir de esto y nos vamos a la applet. Es esta que está acá. No sé si la pueden ver, ¿sí? sí. Ya, maravilloso. Entonces, ¿esto qué es lo que tienen? Básicamente cantidad de alumnos en un gráfico de barra simple, en donde tenemos en los ejes la cantidad de alumnos en el eje Y, y en el eje X la estatura en centímetros, ¿sí? Y aquí yo tengo 4 opciones distintas. Ver controles de barra, ver media aritmética muestral, ver desviación estándar muestral y ver datos, ¿sí? Entonces yo activo o desactivo según a mí me parezca. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que yo estos datos los puedo variar. ¿Cómo? Para eso tengo que ver los datos, o sea, disculpa, tengo que ver los controles de las barras, que son estos puntitos azules que salen. ¿Por qué? Porque es presionando estos puntitos que yo puedo bajar la frecuencia de una cierta cantidad de alumnos que miden 165 centímetros en este caso, o bien la puedo aumentar. Obviamente, ¿qué pasa si aumento todo? Aumenta la cantidad de la muestra, ¿sí? Podría ponerlos todos en 20 y tener una muestra de 100 alumnos, ¿sí? O podría tenerlos todos muy bajos, etc. ¿Qué es lo importante? Son los puntitos que están acá abajo. El puntito verde que aparece y desaparece si aprieto el icono de ver media muestral, exactamente me da el promedio, ¿sí? Es la media de esta muestra. Entonces puedo ir bajando algunos datos y puedo ir viendo qué es lo que va pasando con el promedio, ¿sí? Cómo va variando, si se queda quieto, etc. ¿Qué es lo amarillo? Lo amarillo es la desviación estándar y específicamente un rango súper importante, vamos a ver por qué, entre la distancia que hay desde la media hasta una desviación estándar hacia la derecha y una desviación estándar hacia la izquierda. De hecho, eso es un intervalo que está dado por la desviación estándar. Es decir, que en este caso, para este ejemplo que estáis viendo aquí, voy a escribirlo aquí tal como está. Voy a hacer que sea súper simétrico. La desviación estándar es 4,53. Es decir, que esto que está marcado en amarillo, que son las barritas de abajo, está desde el 1,65, 4,53 centímetros hacia la derecha, ¿sí? Y 4,53 centímetros hacia la izquierda. Eso es lo que está marcado.
vamos a tratar de entender qué es este intervalo más adelante, pero por el momento eso es lo que marca esta barrita, ¿sí? En el fondo encierra la media y una desviación estándar hacia la derecha y una desviación estándar hacia la izquierda. Eso es lo que está tratando de marcar esta barrita que está acá. ¿Sí? Entonces tienen que ver qué es lo que va pasando con la desviación estándar a medida que van variando los valores. ¿Sí? Ya. Entonces, esta es la applet con la cual van a trabajar. ¿Y qué es lo que van a hacer con esto? La guía de trabajo que les acabo de subir. No se preocupen si se ve muy larga, básicamente es porque tiene muchos gráficos y recuerden que tenemos esta clase y la clase de mañana. ¿Sí? La que es mañana, la última hora. ¿Por qué tan larga? Porque tiene muchos gráficos, pero básicamente lo que les piden es ir calculando medias y desviaciones estándar en base al mismo gráfico, es decir, a la misma aplicación. Entonces solo basta con ir moviendo yo las frecuencias, es decir, estas barras, para yo ir asemejándolas a las que están acá y en el fondo la aplicación me va a calcular de inmediato la desviación estándar y la media sin tener que hacer nada más. ¿Sí? Así que en ese caso es súper sencillo. Y por el tema de los gráficos es que se ve tan largo. Pero insisto que tenemos la clase de hoy día y la de mañana para trabajar. Entonces vamos a ver por lo menos el primer enunciado. Dice, la media aritmética es altamente sensible a varias características que poseen los datos cuantitativos. Es decir, estamos trabajando con datos que son numéricos. Para estudiar esto vamos a abrir la applet, que es con la cual acabo de presentar, que también está en una fotito acá abajo. Y se presentan las casillas de las barras, control de barra, etcétera, todo lo que se puede cambiar, todo lo que se puede variar, que yo también ya les expliqué. Y a partir de la C dice que explora, o ustedes deben explorar cómo se ve afectada la media, este promedio, con diferentes distribuciones de datos. Entonces, les sugieren que en el fondo lleguen a realizar estos tres gráficos y calculen el promedio. Es decir, cómo va variando estos tres tipos de gráficos. Aquí se puede ver que este es un gráfico que se llama simétrico. Este gráfico ya deja de ser simétrico y tiende a estar un poco orientado hacia la derecha en la frecuencia. ¿Sí? Este un poco hacia la izquierda, etc. Todos estos datos, todos estos tipos de gráficos, cuando no se produce esta simetría, los vamos a definir, pero con posterioridad. ¿Sí? Prefiero dejar las definiciones como para el final, cuando ustedes ya hayan trabajado con esto, y después vemos el nombre técnico de cómo se llama este tipo de gráficos. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que, en el fondo, simular estos gráficos. Por ejemplo, este es 1, 5, 20, 5, 1. Voy a mi gráfico y tengo que hacer exactamente lo que está ahí. Entonces, ahí activo todas las cosas. 1, el segundo me decían que fuera 5, el tercero lo subo a 20, 5 y 1. No me interesa la división estándar por el momento, me interesa solo la media y aquí me dio 1,65. Entonces ahí voy completando y escribo acá 1,65, etc. O sea, es súper sencillo y rápido de hacer, la verdad. Es solo manipular los datos y dejarlos como están y esto va a calcular solo el promedio. Lo mismo después le piden con la división estándar y aquí le piden una serie de preguntas por contestar sobre la media, qué es lo que va observando a medida que se van manipulando los datos de distintas formas. ¿Sí? Entonces, eso, chiquillos, es lo que deben hacer el día de hoy. No sé si hay alguna duda con esto. ¿No? ¿No? Ya, bueno, que las dudas van a ir saliendo a medida que van trabajando, la verdad. ¿Sí? Pero lo importante es que van a trabajar con esta applet y con la ficha de trabajo que les va a ir diciendo qué es lo que deben hacer, cuáles son la ubicación de las barras que deben dejar, la cantidad de alumnos en este caso, y la aplicación les va a ir calculando de inmediato promedio, que es la media aritmética y desviación estándar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el cierre? ¿Por qué hago el cierre? Para dejar de grabar, porque esta es una clase tipo A. Lo importante es que mediante esta actividad ustedes vayan como experimentando cómo se va comportando la desviación estándar y la media a medida de que vamos manipulando estos datos. ¿Sí? Ahí se van dando cuenta de específicamente qué es lo que significa la desviación estándar, es decir, cómo la variabilidad de los datos se ve reflejada a medida que ustedes van manipulando estas frecuencias de altura. ¿Sí? Entonces lo importante es comprender cómo estos datos se ven afectados, o sea, disculpen, estos estadísticos se ven afectados por el tipo de datos que estamos trabajando.
Y cómo estos estadísticos a la vez nos dan información relevante y más que nada es cómo saber interpretar esto dadas así diferentes muestras. Entonces, como les digo, es una actividad un poco introductoria para ver comportamientos de estos dos estadísticos, porque lo que queremos llegar es a conocer las propiedades de esto, ¿sí? Que es lo que viene en las próximas clases. Entonces tienen esta clase, la del día de hoy y la del día de mañana, que es clase tipo B, para responder a esta guía, que les recuerdo se hace de manera íntegra con la aplicación que acabamos de ver.